Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 18 de junio, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante húmeda, cálida en Puerto Rico, nuestro pueblo Isabela bastante caliente en el día de hoy, pero damos gracias al Señor porque nos ha permitido realizar muchísimas cosas que teníamos planificadas hacer en la mañana de hoy. Y hemos logrado otras y así, otras que han llegado a nuestras manos, en las cuales nosotros, entendiendo que es un privilegio poder hacer lo que podamos hacer dentro de lo que Dios nos ha entregado, es una oportunidad para engrandecer el nombre de Cristo. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos darle gracias al Señor e invitarles a que ustedes compartan estos en vivo con las personas, porque es importante utilizar estos medios sociales que, aunque son mal utilizados por algunos, la Iglesia del Señor, que ha entendido que el tiempo que vive es uno postrero y que se hace urgente, que nosotros tomemos una oportunidad para presentar a Cristo como nuestro Salvador, como aquel que tiene el control de nuestra vida cuando nosotros hemos entendido el mensaje. Fíjate que por ahí, dentro de las redes sociales, escuchamos muchas cosas, vemos muchos posts que probablemente nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, pero nosotros entendiendo que el Evangelio es un anuncio de una salvación que nosotros no podemos hacerla por nosotros mismos, sino que es necesario que Dios tome el control de nuestra vida. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para traerte una enseñanza de la palabra y explicarte por qué el Señor está tratando contigo. Probablemente lo que escuchas sobre la nación de Israel al otro lado del mundo, tal vez le prestas poca atención porque no comprendes del todo lo que está sucediendo. Pero yo quiero decirte que a pesar de que tal vez no entiendas todos los procesos del conflicto, yo quiero decirte que es necesario que tú entiendas que la palabra de Dios es la que nos anuncia a nosotros un gran misterio. En esta hermosa mañana vamos a orar y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la vida, darnos la oportunidad de comunicarnos por estos medios sociales, a través, Señor, de esta red social con nuestros contactos y con los contactos de otros contactos. Espíritu Santo, permite que tu palabra alcance a un corazón, Señor, que como buena tierra necesita, Padre, la revelación de tu palabra. Oh Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido ver ante nuestros propios ojos, Señor, lo que tú estás haciendo con tu pueblo. Padre amado, porque estamos en una gracia, en un tiempo de gracia para que otros sean salvos. Espíritu Santo de Dios, permite que cada vida al lado de su artefacto electrónico, sea en el en vivo, sea en la repetición, pueda entender que el mensaje del Evangelio es uno de arrepentimiento. Oh Padre, que fue necesario que tú enviaras a tu Hijo amado Jesús a morir por cada uno de nosotros para que hoy a través del Espíritu Santo pudiéramos entender que el Espíritu en nosotros nos hace a nosotros completos, y por esa razón Jesús nos advertía que separados de Él nada podemos hacer. Oh Padre, te damos las gracias porque tú convertiste aquella condena que estaba sobre nuestra cabeza, oh Señor, y nos diste dones para nosotros manifestar tu poder, ese reino que no es visible a todo el mundo porque necesita, Padre, entender que tiene que haber un arrepentimiento. Oh Espíritu Santo, yo te presento los hermanos, la audiencia, Señor, en vivo, los que se conectarán en la repetición. Permite, Espíritu Santo, que tu palabra toque cada vida. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Dios bendiga a nuestra hermana Yeida Gastón, Sandra Pizarro y todo el grupo de mujeres que
han invadido las redes sociales para llevar un mensaje de fe y de esperanza, porque es que el tiempo que vivimos no nos deja de otra, y es que la iglesia del Señor, que no es una denominación, que tampoco es un grupo religioso que se viste diferente o que se proyecta diferente, la iglesia del Señor es un organismo vivo que ha entendido que fuera de Cristo no hay quien salve, y que ha reconocido su entera dependencia del cielo, que ha reconocido que fuera del Señor nada podemos hacer. En esta hermosa mañana queremos hablarte de la palabra del Señor que se encuentra en dos cartas de Pablo. Dos cartas de Pablo, una en Colosenses y otra en Efesios. Y dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2 y versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre del entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Y en Efesios 3:4 dice la Escritura, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjate que cuando Pablo se refiere al misterio de Cristo, nosotros sabemos que el misterio de Dios, como lo revela el Nuevo Testamento, es Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 2:2. El misterio de Dios es Cristo Jesús. Por eso Cristo desciende a la tierra en forma humana para poder salvar. Claro que sí, Colosenses 2:2 y Efesios 3:4. Fíjate que el misterio de Dios es Cristo, porque era necesario que Jesús se manifestara para este tiempo. Era necesario que Jesús viniera en forma de carne para poder salvar a aquel hombre y a aquella mujer caída, que tuvieron su caída allí en el huerto del Edén, y que a partir de ahí ese germen del pecado se manifestó siempre dentro de nuestra parte genética, y cada persona que seguía naciendo, nacía dentro de esa naturaleza de pecado. Pero fíjate, Dios lo estableció de esa manera porque Él hizo un plan de salvación, y el plan de salvación era que tú estás en muerte, pero para que tú puedas obtener la vida del Espíritu necesitas aceptar a Cristo. Y fíjate, a través de los años, luego que Jesús fue elevado a los cielos, después de haber sido crucificado, Jesús resucita y se le presenta por más de 40 días a las personas que un día le conocieron, y en ocasiones comió hasta con sus discípulos para hacerles mostrar que aún dentro de ese nuevo cuerpo que Él había logrado para nosotros, Él tenía la capacidad de haber logrado rescatar a aquel hombre, aquella mujer que se habían echado a perder, y que parte de nuestra herencia como salvos es ese cuerpo que Cristo conquistó para nosotros, ese cuerpo que una vez nosotros tenemos la salvación, se nos ha prometido que tendremos esa vida eterna. Y esa vida eterna, Dios te bendiga, Sandra, buenos días. Sabemos que esa vida eterna no es solamente para cuando te mueras, esa vida eterna es para que en el momento en punto que Cristo llega a tu vida, Él comienza a llenar los espacios vacíos, Él comienza a habitar en ti por medio del Espíritu Santo, y a pesar de que lucimos como gente común y corriente, nosotros nos convertimos en iglesia. Y es que la iglesia del Señor estaba tipificada en el Antiguo Testamento por una población, un pueblo que estaba atravesando primero en Egipto una esclavitud, y luego cruza el Mar Rojo por parte de, ¿verdad?, el Moisés es el libertador. Y en este caso vemos en esos cuadros cómo Jesús ha sido nuestro libertador, y a pesar de que nosotros tal vez fuimos criados dentro de una enseñanza probablemente muy ética, muy llena de valores, no es suficiente el nosotros conocer o estar llenos de conocimiento, tal vez religioso, cuando verdaderamente el Evangelio de Jesucristo no es religión. Fíjate que el Evangelio de Jesucristo es una experiencia que te lleva a entender que hay una cruz que cargar, que mientras estás en esta tierra probablemente se presentarán 1000 situaciones que a lo mejor tendrás que combatir contra eso,
eso, pero el Señor te ha dicho que cuando tú estás en Cristo, eres cambiado de posición, de haber caminado en una vida natural, tal vez con las sandalias que te correspondían caminar por el mundo, pero en el momento que Cristo te llama, que Él te hace su llamado para que vengas a Él, Él comienza a quitar las sandalias de tus pies y a santificarte para que puedas entender que en este tiempo Él te ha llamado para convertirte en rey y sacerdote. Rey y sacerdote porque por este tiempo de gracia la iglesia del Señor está sentada no igual que todo el mundo desde su posición. La iglesia del Señor está por encima porque la iglesia del Señor fue Cristo fue y llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Pero ¿para qué le dio dones a los hombres? Es que le dio dones a los hombres para poder comportarse como cuerpo de Cristo. Es que ser parte del cuerpo de Cristo demandará una conducta y probablemente esa conducta no es necesariamente la que te enseña la religión. Lo que te demanda la conducta en el Evangelio es la nueva vida en Cristo. Demandará que tú puedas despojarte de aquel pecado que un día estuvo operando dentro de ti y que era lo que te mantenía bajo un yugo de esclavitud, y nosotros hemos entendido que cuando venimos a Cristo hay un cambio de mentalidad porque la palabra es revelada a nuestro espíritu. Cuando la palabra es revelada a esa parte espiritual en nosotros sufrimos una transformación que es una metanoia, un cambio de mente, y comenzamos a pensar diferente porque la revelación de su palabra únicamente puede ocurrir por medio del Espíritu. Esta palabra no la comprende todo el mundo porque la palabra dice claramente que el mundo no le puede ver ni le conoce, porque el mundo necesita la revelación de su palabra. Y Pablo, entendiendo que el ministerio al cual él era dirigido era hacia los gentiles, Pablo le escribe en la carta a los Colosenses para que sean consolados sus corazones y entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. No es hasta que tú no tienes la revelación de quién es Cristo en tu vida que tú puedes entender el misterio. Y es que el misterio te convierte en otro misterio, te convierte en el misterio de Cristo, que es la iglesia. Y fíjate que ser iglesia, como lo define la sociedad de este siglo XXI, no es una denominación, tampoco es un grupo religioso que únicamente se proyecta o se viste diferente. La iglesia del Señor son personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo le ha revelado su condición de pecado, y es por esa razón que ha proferido su arrepentimiento de sus labios. Fíjate que es necesario confesar que somos pecadores, y dice la palabra para que sean consolados sus corazones, porque el Espíritu Santo vino a hacer la función de nuestro consolador. Dice la palabra, entrelazados ellos en amor. Sabemos que no es un solo individuo, sino que el cuerpo de Cristo son muchos corazones entrelazados por la sangre de Cristo, que se convierten en un colectivo, en un cuerpo, en algo corporativo, para que nosotros entendamos que todos los corazones que unidos por la sangre de Cristo adoran al Señor en la tierra, nos convertimos en iglesia. Cuando invocas el nombre del Señor, cuando en medio de estos escenarios de guerras y rumores de guerras, que por medio de la palabra entendemos que nos anuncian que estamos en un tiempo casi finalizando la gracia, es necesario que la palabra
del Señor llegue a nuestros contactos. Y en este tiempo de redes sociales, donde probablemente hay mucha gente que busca las distracciones para no enfrentar realidades, nosotros sabemos que el Evangelio, Pablo lo describe como que teníamos que estar sobrios. El mundo de hoy busca estar lo contrario, estar ebrios. ¿Por qué? Porque no quiere afrontar la realidad, porque no puede entender lo que está pasando frente a sus ojos, y probablemente juzga de manera ligera las acciones de un pueblo, del pueblo de Dios, porque no entiende la profecía. Y es que la profecía está sucediendo frente a nuestros ojos, y es necesario que la semana 70 que está determinada para el pueblo de Israel de comienzo, y nosotros sabemos que en esta pausa que se llama gracia necesita la iglesia, el misterio de Cristo que es la iglesia, predicar el evangelio de qué, de arrepentimiento, el evangelio de la reconciliación, aquel evangelio que no podía comprender en visión Jacob cuando veía una larga escalera que unía al cielo con la tierra, porque esa larga escalera que unía al cielo con la tierra no era otro que la redención que hizo Cristo para nosotros, porque el hombre sin Cristo Jesús está en una condición de pecado. El hombre sin Cristo Jesús está en una condición caída, está desconectado del cielo, no puede hablar con Dios porque su pecado le impide hablar con Dios. Y es necesario que tú entiendas que Cristo vino a la tierra y Él entregó su vida por ti, por mí, y vino en semejanza de hombre, porque Pablo lo describe como el segundo Adán. Él fue el segundo Adán porque en él llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Fíjate que a pesar de nuestro pecado, Él convirtió esa sentencia de pecado en dones para nosotros y nos convirtió en el misterio de Cristo que se llama iglesia. Pero fíjate que hay un mensaje que no está siendo predicado en este tiempo, y es un mensaje que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Fíjate que el cuerpo de Cristo, lejos de ser tal vez algo religioso, probablemente de división, no podemos entender que el cuerpo de Cristo no podía ser fracturado en la cruz del Calvario, y nosotros sabemos que a Jesús se le somete una lanza en el costado porque era necesario que su cuerpo no fuera fracturado. Dios te bendiga, hermano Luis Mendoza. Y nosotros sabemos que en el tiempo que vivimos, el cuerpo de Cristo, tal y como está fracturado por diferentes, tal vez sectas o religiones que probablemente ponen división y no permiten que la oración de Cristo de Juan 17 sea contestada. Nosotros sabemos que aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que nosotros sabemos que es la iglesia que adora a Dios, en ocasiones vemos tanta división que probablemente hay personas que han optado por dejar de congregarse. Probablemente hay personas que han optado que por no perder su salvación mejor no asisten a la iglesia. Pero yo quiero decirte que es la mentira de Satanás para este tiempo, para que algunos dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Decía Pablo, es necesario que el cuerpo de Cristo permanezca unido. Pero ¿cómo podemos permanecer unidos si la revelación de la palabra es de un mover religioso? ¿Cómo podemos permanecer unidos si dentro del mismo cuerpo de Cristo hay mensajes diferentes y probablemente no estamos entendiendo el mensaje del evangelio? Necesitamos entender que el Espíritu uno es, y que si nosotros un día pudimos escuchar la voz, su dulce voz llamándonos a arrepentimiento, fue porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio. Pero en este tiempo que vivimos vemos personas tratando de ocupar el lugar del Espíritu Santo para tratar de hacer que otros vengan al evangelio. Entonces nos hemos convertido en celosos de un movimiento, en celosos de una religión, pero no mantenemos ese celo por la santidad que demanda el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es nacer del agua y del Espíritu, y no se trata de lo que tú tal vez puedas pensar, porque cada persona Dios le ha hecho una mente y Dios se encarga de hacerle entender. Y ahí nos hemos convertido
en gente que probablemente condenamos al hermano porque tal vez se ha tardado en llegar a una estatura. Y yo quiero decirte que el apóstol Pablo, entendiendo la realidad de que trigo y cizaña tienen que crecer juntos, es necesario que en el tiempo que vivimos tú te puedas mantener mirando a Cristo. Dice Efesios capítulo 3 y verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Fíjate que en Efesios capítulo 3, el Pablo está hablando del misterio de Cristo, que es la iglesia. Fíjate que el misterio de Dios es Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento tal vez no se veía abiertamente que Jesús, ¿quién era Jesús? Pero cuando vemos que en el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia, porque la iglesia del Señor sabe que porta la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo y sabe que hay una manera de poder alcanzar misericordia, y es cuando nos humillamos delante de Dios, es cuando reconocemos que lo que pasó en el Calvario tiene poder y tiene un significado para nuestras vidas. Es que nosotros sin el mensaje del Evangelio somos religiosos. Nosotros sin el mensaje de Jesús de Nazaret nos convertimos en tal vez seguidores de hombres. Probablemente nosotros, cuando dejamos a Cristo a un lado, nos olvidamos que hay una cruz que cargar, y probablemente queremos simpatizar con todos, queremos tener muchos seguidores, pero verdaderamente no es a eso que Dios te ha llamado. Es que Dios te ha llamado a predicarlo a Él, a predicar que la condición del hombre sin Cristo es una de condenación, es una de muerte, y probablemente la religión a la cual tú has sido enseñado, has sido formado, tal vez ha intentado que tú tengas unos valores éticos, que no está mal que tú seas ético, pero déjame decirte que la ética no es suficiente. La ética probablemente te llevará a tratar de gastarte haciendo obras para ser visto de los hombres. Probablemente te sacarás fotos para hacer la labor que tienes que realizar como iglesia. Yo quiero decirte que como iglesia del Señor tú eres el misterio de Cristo, y al tener el misterio de Cristo es que la presencia de Cristo está en ti por medio del Espíritu. Es que si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él va a derramar su amor sobre tu vida, y tú ya no vas a ver al hermano como alguien ajeno. Tú te vas a identificar y tú vas a querer correr la milla extra, porque sabes que en servir hay algo muy hermoso, y es que te parecerás a Cristo. Y es que cuando nosotros entendemos que somos iglesia, porque somos el misterio de Cristo, porque en el momento que a Jesús le someten aquella lanza en el costado que sale sangre y agua, era símbolo de nuestra redención, nosotros tenemos que entender que solo en Él es que tenemos paz, que solo en Él es que tenemos libertad, que solo en Él somos salvos. Y es por esa razón que en esta hermosa mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de poder, para que entiendas que solo en Cristo hay paz, que solo en Cristo hay unidad, que solo Él te da el convencimiento de que fuera de Él no hay quien salve. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy, miércoles, obvio, estamos citados para una reunión en el día de hoy en conjunto de la formación de líderes, y es necesario que la iglesia del Señor entienda que en medio de un mover donde estamos al filo de ser arrebatados por el Señor, nosotros sabemos que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación, es la garantía. En el pasado a las mujeres que eran novias de alguien se les daba tal vez un dote, un dinero, se les daba en este tiempo un anillo, ¿verdad? Para comprometer a esa pareja y saber que tenían un compromiso de unirse en matrimonio, y probablemente las cosas materiales de uno y del otro pasarían a ser de los dos. Y es necesario que tú entiendas que como la novia del Señor, Él te ha dejado al Espíritu Santo para que entiendas que todo lo que Él
ganó en el Calvario para ti, para mí, es parte de su promesa. Y en este momento tú puedes ser partícipe de sus promesas. Cuando tú te haces hijo, cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, dejas de ser religioso para ser un seguidor fiel de Él. Probablemente en nuestro tiempo se da énfasis a lo que es religioso, pero nosotros sabemos que ser religioso es algo un poco insultante, porque nosotros sabemos que ser religioso probablemente nos pone en un plano tal vez de seguidores de hombres, de agradar a hombres, y nosotros no estamos en ese plano. Nosotros sabemos que el que nos salvó fue Cristo Jesús y que nosotros tenemos que mirar al cielo para poder resistir. Solamente cuando estamos amarrados al cuerpo de Cristo entendemos que trigo y cizaña crecen juntos y que es necesario perseverar hasta el fin, que no podemos mirar al hombre porque podemos caer. Cristo está muy cerca a las puertas y es necesario que entendamos que Cristo era el misterio de Dios, pero nosotros hoy somos el misterio de Cristo en la tierra. Nosotros tenemos ese poder que Él ganó para nosotros. Nosotros somos esa escalera que une al cielo con la tierra y que Jacob no podía comprender, pero Jacob veía en su sueño que ángeles bajaban y subían, pero que la tierra y el cielo estaban unidos. Y es necesario, iglesia, que tú entiendas que no eres una denominación, tampoco eres un grupo religioso, que tú eres el cuerpo vivo de Cristo aquí en la tierra, que tú necesitas entender que tienes que reconocer que dependes del Señor, que necesitas tomar la palabra, que hoy la tenemos como un logos escrita en libro, ¿verdad? La tenemos en muchos formatos, formato electrónico, pero nosotros sabemos que es un milagro. En nosotros tener la revelación de la palabra nos hace entender que necesitamos del Señor. Y en este día es nuestro anhelo que tú puedas ser parte de lo que llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Todavía estamos en la tierra, todavía estamos aquí, pero sabemos que muy pronto, no sabemos fecha ni hora, pero las señales que vemos a nuestro alrededor nos indican que es necesario abrocharnos los cinturones e interceder unos por los otros, porque es necesario que permanezcamos hasta el fin. En este día vamos a orar y vamos a dar por terminado este devocional, pero comparte este en vivo con alguien. Hay mucha gente que tiene que salir del mensaje religioso para hacer la transición a nacer al nuevo nacimiento en Cristo, a ser lavado por el agua y el Espíritu, a ser bautizado, a entender la palabra. Es necesario que prediquemos el Evangelio, porque estas señales seguirán a los que creen. Nuestro Evangelio tiene poder. Él transforma de adentro hacia afuera. Él sana al enfermo, liberta al cautivo. Y es necesario que nosotros prediquemos ese Evangelio. En este día vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo que solo tu gracia y tu favor, un día, Padre, te nos revelaste a nuestra vida y pudimos entender, Señor, que ser éticos no era suficiente, que tener cultura no era suficiente, que ser religiosos no era suficiente. Oh Espíritu Santo, en esta hora ser revelado a cada vida que al lado de su artefacto electrónico ha permanecido. Permite, Padre, que Padre, tu palabra sea revelada a cada corazón, y en esta hora la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga a cada vida, cada hermana, cada hermano que nos ha acompañado. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo y sacar a un lado ese mensaje religioso que probablemente pone división y fractura al cuerpo de Cristo. En este día es tiempo de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Así que esperamos al Señor, porque sabemos que está muy cerca a las puertas. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.